todo el material acerca de todo lo que significa esta primera clase. Agradezco mucho la invitación de UPREMEDIC y el doctor Hugo Carvajal, quien ha sido mi anfitrión en esta oportunidad para que yo pueda desarrollar la parte de lo que llamamos la química toxicológica. Vamos a tener 4 clases, las cuales van a abordar temática acerca de lo que es el ámbito de los tóxicos a nivel químico. Vamos a hablar en esta primera oportunidad de lo que es la toxicología ambiental. Poco a poco vamos a ir introduciendo algunos elementos significativos acerca de lo que es el resto de la toxicología. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la toxicología es una rama muy interesante en lo que es la práctica forense. También tenemos que tener una base de lo que es la química, en realidad, de lo que significa un tóxico. Entonces, esta parte vamos a manejarla de esa manera. Para ya entrar en materia de nuestra primera clase, hablemos de lo que es la química toxicológica ambiental. Lo primero que tenemos que discriminar es el concepto de tóxico. Sabemos que es aquello que es perteneciente relativo a un veneno o una toxina. Cualquier elemento o sustancia puede ser considerada como un tóxico. Mucho hace la reacción y la interacción que vayamos a tener con el medio ambiente, con lo que comemos, con lo que respiramos. Entonces, cualquier sustancia que pueda producir un efecto, una alteración, un trastorno en el organismo vivo, ya sea humano, animal, insectos, etcétera, que puede causar la muerte, es considerado como un tóxico. Ahora, hay sustancias tóxicas que pueden medirse por sus concentraciones, por cómo están ingresando al organismo, etcétera, etcétera, y a eso le llamamos el grado de toxicidad. Es la capacidad de ese tóxico para producir daño en el organismo al cual van a invadir. Depende del medio de ingreso en el cual el contacto puede estar el ser humano o aquel organismo vivo en el cual puede ingresar, ya sea por cualquier vía que pueda reaccionar de esa manera. Hablamos de las sustancias tóxicas que son endógenas, que pueden ser en el interior del organismo, lo que llamamos muchas veces estas reacciones inmunes, mismas del propio elemento del organismo, y las exógenas que provienen del exterior, que en su mayoría manejamos como los tóxicos exógenos, aquellas sustancias químicas, la naturaleza, etcétera, que vamos a ir desarrollando. Así es que la toxicología es la rama de la ciencia que estudia los mecanismos de ingreso y la transformación de los tóxicos. No nos olvidemos que cualquier sustancia, cualquier alimento, cualquier ingreso a nuestro organismo tiene que sufrir una transformación para ser asimilado por nuestro organismo. ¿Eso qué quiere decir? De que van a metabolizarse. Estamos hablando también en el sentido de no se olviden de los fármacos. Los fármacos han sido diseñados para tener un blanco específico, para tener una interacción. En el caso, obviamente, de ya llamar un tóxico como tal, vamos a ver el elemento que va a desarrollar un mecanismo molecular o celular para producir un daño. ¿Sí? Estos procesos tienen por objetivo principal entender las causas de la gran variabilidad que existe en la respuesta de los diferentes individuos. ¿Eso qué quiere decir? Que la reacción al tóxico es lo que nosotros vamos a estudiar en lo que llamamos la toxicología. Estas respuestas tóxicas pueden ser muy diversas, como también muy diverso el área de ingreso. Entonces se va a ver en este caso, en lo que llamamos la toxicología ambiental, qué tratamiento se puede hacer, tanto al momento en el que ha sido ingresado el tóxico, cuáles son los daños o el efecto que puede causar al organismo, de acuerdo a cuánto podemos cuantificar el daño. Todos estos elementos vamos a irlos estudiando poco a poco. Sí, entonces, lo que es la toxicología ambiental. Vamos a estudiar los daños causados al organismo por el hecho del medio ambiente. Estamos hablando por medio ambiente, todo lo que nos rodea. Es muy diverso hablar del medio ambiente cuando hablamos de ecología, etcétera, etcétera. Pero también, ¿qué hablamos en el medio ambiente? En el aspecto laboral, en el cotidiano de nuestras actividades y también en el área de trabajo, que es uno de los principales puntos que vamos a ver en la siguiente clase, que es muy interesante de abordar,
ya que hablamos de riesgos laborales, etcétera, etcétera. En el caso de la toxicología ambiental, nosotros estamos inmersos y hacemos interacción en cualquier momento con cualquier sustancia, por ejemplo, el agua, la tierra, el aire, y estamos expensos a eso. Eso trata la toxicología ambiental, que es su principal objetivo es evaluar estos impactos en la salud por cualquier exposición de un tóxico ambiental. Es algo que nosotros no podemos medir ya que interaccionamos diariamente con nuestras sustancias. Nosotros hasta al salir de la calle podemos tener una exposición tóxica y no poder medir el impacto, siendo que tenemos recurrencia en estas exposiciones. Ahora, lo que hablamos de lo que es el efecto tóxico va a depender de dos factores importantes. Primero es la dosis. ¿Eso qué quiere decir? Una dosis es la cantidad o la concentración del tóxico en el medio ambiente. Sí, y el otro es el tiempo de exposición. El tiempo de exposición va a ser aquel tiempo en el cual el tóxico pueda ingresar y tenga su tiempo de acción. Y eso también puede prolongar la acción siendo de mayor toxicidad o de menor toxicidad. Entonces no nos olvidemos que son dos tópicos importantes de la toxicología ambiental, el efecto tóxico a partir de la dosis y del tiempo de exposición. Y eso va a ser vital para la medición de cualquier efecto tóxico en consiguiente. ¿Sí? Ahora, hablemos un poquito de lo que es el medio ambiente, ya les decía, ¿no es cierto? El ambiente, el medio ambiente como tal, es el conjunto de medios en los cuales el organismo va a interaccionar a partir de las actividades que realizamos. En el caso de la toxicología ambiental se describe como la función en función de los medios que contienen los tóxicos. ¿Eso qué quiere decir? El aire, todo lo que inhalamos, el agua, lo que bebemos, el suelo, lo que podemos ingerir de lo que se ha cultivado en el suelo y algunos hábitos. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, el tabaco, los cosméticos. No nos olvidemos en este caso que, por ejemplo, hay personas que tienen mayor susceptibilidad a ciertas sustancias. En ciertos ambientes científicos se menciona de que las personas en algún momento de su vida van a tener una reacción tóxica leve, moderada o grave a un cierto elemento que se desconoce. Lo que llamamos también en términos médicos son las alergias. La reacción del organismo a partir de estas exposiciones es lo que vamos a medir en lo que es la toxicología, como les había mencionado en los capítulos anteriores. Entonces, tenemos que hablar en lo que es el medio ambiente, los componentes del aire, los componentes del agua, los componentes del suelo, que vamos a ir viéndolos de a poco, pero también las cosas que podemos ingerir, fumar, beber, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier elemento, vuelvo a repetir, puede ser considerado como un elemento de tipo tóxico. Ahora, ¿qué es la exposición? No nos olvidemos que habíamos hablado de que cualquier organismo está en constante contacto con la naturaleza, con el medio ambiente. Entonces, habíamos hablado de lo que es un efecto tóxico en función de la dosis y del tiempo de exposición. Aquí vamos a hablar de la exposición directamente, que es el contacto de una población o individuo con el agente químico o físico. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona que esté en constante actuar con cualquier agente, ya sea químico, físico u otro, está expuesto. Y la magnitud de la exposición, lo que vamos a medir, y la cantidad, la concentración, es el efecto tóxico que vamos a ver. Ahora, por ejemplo, el agente puede estar presente generalmente en las superficies de contacto. ¿Qué hablamos con las superficies de contacto? Lo que podemos respirar por la vía pulmonar, por la vía intestinal y más que todo por la piel. La mayor parte de las intoxicaciones que son accidentales ocurren por la piel y por la respiración. Y obviamente ya vamos a ver por el tiempo de exposición. Ahora, esta cantidad cuando se expresa por unidad de masa corporal del individuo expuesto se le denomina la dosis suministrada. La dosis suministrada va a ser aquella cantidad de tóxico que puede exponer al organismo en cuestión. Ahora hablamos otro término interesante que es la exposición máxima razonable, que puede ser que es la exposición más alta razonable esperar que ocurra en un sitio
pero sin que exista el efecto tóxico. Muchas veces vamos a verlo ya en lo que es la toxicología laboral más adelante, se mide la cantidad de tóxico a la que puede estar expuesto una persona sin que le cause daño o que cause un daño moderado en cierto transcurrir del tiempo. Hacemos que la exposición máxima razonable en términos de exposiciones laborales, por ejemplo, que eso lo vamos a ver después, es calcular esta estimación de la exposición. Y eso se ha dedicado a estudiar elemento por elemento la OIT, que es la Organización Internacional de Trabajo, en lo que es riesgos laborales. Lo que mide el tema del medio ambiente es los tóxicos producidos por la industria o otros tóxicos, como ya vamos a ir más adelante. Entonces, el tiempo de exposición se debe medir en todo lo que es la toxicología. No nos olvidemos que aquí es importante ver el tema, lo vuelvo a repetir, de la dosis y del tiempo de exposición. Ahora, el blanco. El blanco puede ser, o el target que llaman muchas veces, es el órgano al cual va a incidir el tóxico en el organismo. Como les decía, depende de la vía del ingreso, podemos ver que el blanco, por ejemplo, puede ser la piel, pero al ingresar puede metabolizarse, puede tener otro transcurrir y hacer el impacto en otro organismo. Entonces, de acuerdo al tóxico, se han ido estudiando cuál va a ser el impacto en la respuesta del organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay órganos blancos o lugares en los cuales van a ser más afectados que otros. Por ejemplo, muchas veces nosotros vamos a ir viendo los signos de tóxico, ¿no es cierto? Tenemos que utilizar guantes, tenemos que utilizar barbijos o cobertores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que va a afectar de una u otra manera. O también hay otros, por ejemplo, frascos que sabemos que están en el interior, el tóxico en común, pero a la piel no va a hacer el daño, pero sí la ingestión o la respiración o la aspiración en este caso. Entonces eso se denomina como el blanco al cual va a afectar el tóxico, que también tiene que definirse de acuerdo a la naturaleza del tóxico. Ahora, por ejemplo, cuando tenemos una molécula como el ADN de la persona o los efectos mutagénicos, por ejemplo, de un tóxico, es que se ha ido estudiando qué tipo de órgano, etcétera, etcétera. Como les decía, el blanco va a ser el órgano el cual va a ser afectado. O también podemos hablar al individuo o a la población en la cual los tóxicos van a ser afectados. Por ejemplo, los efectos respiratorios que puede tener las chimeneas de algunas fábricas pueden ser afectar a cierto lugar de población que esté viviendo cerca, etcétera, etcétera. Entonces, el blanco va a ser no solamente el organismo, sino también la población a la cual está asignada este tipo de efecto. Ahora bien, vamos viendo lo que es la ruta de exposición. De acuerdo al agente químico en el ambiente a ser desenvuelto, puede emitirse por las rutas que les había mencionado en lo que significa la toxicología ambiental, ya sea por el aire, puede ser una vía respiratoria, el agua, el suelo y la misma vegetación por los contactos, por piel, por intestino, por ingestión. Depende mucho de qué tóxico estamos hablando y a qué estamos expuestos. Entonces, eso se va a establecer en función también de de los tóxicos presentes en el medio ambiente. Entonces, la ruta de exposición es lo que va a estudiar principalmente lo que es la toxicología ambiental. Hay que analizar la ruta de exposición de acuerdo a lo que les hablaba, ¿no es cierto? Por ejemplo, los derrames en las fuentes de agua, en los pozos, el efecto del tratamiento de las aguas servidas, etcétera, etcétera, depende mucho de los patrones de la actividad de la población. Entonces, cualquier tipo de tóxico vertido al medio ambiente, hay que analizar por dónde ha venido el tóxico, qué es lo que ha significado, porque el medio ambiente como tal no debería tener sustancias tóxicas de este nivel para poder ser peligrosas. Entonces, las rutas significativas para la exposición humana podemos hablar de las fuentes y mecanismos de emisión de tóxicos, lo que le decía, ¿no? Las fábricas o las tierras de desmonte en la tierra tratada por minería o también por el transporte. Por ejemplo, hace una semana ha habido, en esta semana en realidad aquí en la ciudad de La Paz,
un derrame importante de una cisterna de gasolina en una cuadra, o sea, ha chocado la cisterna y ha derramado 12,000 litros de gasolina. En el momento que choca, hace un cortocircuito y toda la zona tiene que ser aislada. Los elementos de bomberos saben que en este momento la exposición a los gases y la peligrosidad de este momento han evacuado las casas y todo eso, toda la medida de seguridad que se ha tomado. ¿Por qué? Porque ha habido un accidente de ese tipo. Saber cómo actuar al frente de este tipo de accidentes es vital para la preservación, obviamente, de la población a la cual ha sido afectada. Entonces tenemos que también ver qué ruta de exposiciones y qué van a ser los efectos colaterales de estas consecuencias. Obviamente les hablo de un ejemplo de un accidente que podría o no afectar al desarrollo de una población. Sin embargo, este tipo de accidentes o no planificados o por de pronto los desechos de una fábrica que van a un río, que van a hacer riego en kilómetros más abajo, pueden ver afectados el tema de los suelos, del agua, etcétera, etcétera. Entonces, estos puntos potenciales entre lo que es el medio contaminado y los individuos va a canalizar lo que es la vía al ingreso al organismo. El seguimiento de todos este tipo de accionares, de tóxicos que pueden entrar en lugar al medio ambiente, es que lo que hablamos las rutas de exposición. Bueno, las vías de exposición ya les había mencionado, es por donde ingresa, que tenemos 3 ingresos clásicos, por la piel, por inhalación o por digestión. Y el propósito es considerar estos 3 elementos para hacer una evaluación posterior de lo que va a ser el efecto tóxico como tal. Los tiempos de exposición, lo que les hablaba anteriormente, las exposiciones van a clasificarse como exposiciones crónicas, subcrónicas y agudas. ¿Eso qué quiere decir? Hablando ya de las exposiciones, obviamente estamos hablando de los tiempos de exposición y la magnitud de la reacción tóxica, ¿no es cierto? Las exposiciones crónicas son las exposiciones que duran entre 10 y 100% del periodo de vida. ¿Eso qué quiere decir? Ay, perdón. Disculpen. ¿Eso qué quiere decir? Que la exposición ha sido tan letal de que va a perjudicar el resto de la vida o del órgano blanco que ha sido afectado para siempre. Dice, no, para el caso del hombre entre 7 y 70 años. Muchas veces estamos hablando de que estas exposiciones crónicas en los animales o los puede matar o puede transcurrir en el tiempo, inclusive. Ahora, las exposiciones subcrónicas son exposiciones de corta duración que duran menos del 10% del periodo vital, afectando obviamente al órgano blanco al cual han sido intoxicado. Y las exposiciones agudas que duran de un día o menos y que suceden en un solo evento, aquellos accidentes que pueden ser también revertidos. Este tipo de exposiciones obviamente miden el tiempo de la reacción tóxica que podemos tener en el organismo. Entonces, el periodo transcurrido entre el evento y las observaciones al organismo nos dan esta clasificación. ¿Sí? Bien, el efecto tóxico es lo que se espera de que el tóxico vaya a producir en nuestro organismo o en el organismo expuesto. Es cualquier desviación del funcionamiento normal del organismo. ¿Eso qué quiere decir? Si una persona, un organismo, un animal, un ser vivo ha sido expuesto a un tóxico, va a tener un funcionamiento anormal, va a afectar la funcionalidad, el metabolismo o la derivación de las funciones normales de este órgano. Ahora hay desviaciones muy significativas cuyos cambios son irreversibles y hay otros desviaciones que no es un periodo muy prolongado. Lo que les hablaba del tiempo de exposición y de la toxicidad crónica, subcrónica, etcétera, se mide por este efecto tóxico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Lo que mencionaba aquí en la diapositiva, la relación de la masa hepática o la masa corporal a la respuesta tóxica. Puede ser de que el hígado puede estar involucrado, pero hay una reversión. Puede haber un tratamiento y el tóxico anular el efecto que haya producido en este órgano. Pero, sin embargo, hay otros tipos de efectos tóxicos muy crónicos o letales que afectan a la vida. No van a matar a la persona inmediatamente,
pero van a clasificarse de acuerdo al desarrollo de lo que es el tóxico. Hay algunos que son cancerígenos, no cancerígenos, y los tóxicos para el desarrollo. ¿A qué se refiere con tóxicos para el desarrollo? Que se va a ver en el tiempo el efecto que va a causar en el organismo. La dosis. Hablando de lo que es la dosis, vamos a medir cuánto tóxico va a tener una acción determinada en el tal organismo. Entonces, si decimos que la dosis de exposición vamos a definirla por la cantidad de la sustancia que se pone en el organismo y el tiempo en el que estuvo expuesto, otra vez hablamos, ¿no?, de la dosis y el tiempo, ¿qué respuesta biológica vamos a tener en el organismo como tal? Y ese es el concepto de la toxicología. Estudiar y evaluar el efecto tóxico de acuerdo a la dosis y al tiempo de exposición que ha realizado este organismo, o este tóxico, perdón, al organismo. Tenemos aquí en el ejemplo, dice acute toxicity, es la toxicidad aguda. Hay algunos tóxicos que han sido identificados como algunos metales, algunos plaguicidas, que van a tener una toxicidad aguda. Eso quiere decir que el efecto es mínimo, que sin embargo van a producir ciertos efectos en los organismos, por lo que obviamente ya se ha manejado cómo debemos manejarlos en términos de bioseguridad, seguridad industrial, etcétera, etcétera. Ahora, el efecto adverso o daño en una función, en función de la dosis y las condiciones de vías de exposición, ya sea el ingreso y todo, es lo que vamos a medir. El efecto adverso es lo más complicado de tratar en lo que es la toxicología, tanto ambiental y laboral, ya que estos daños y el efecto que pueda causar a lo largo del tiempo, como habíamos clasificado anteriormente, es lo que va a ser materia y motivo de tratamiento en los esquemas laborales, industriales y alimenticios de lo que significa cualquier sustancia química que pueda ser considerada como tóxica. Ahora, si bien es cierto, hablábamos de lo que es la dosis y el tiempo de exposición, hay algo interesante de manejar de lo que es la susceptibilidad individual. Les había mencionado de que cualquier organismo en lo que llamábamos en el ambiente médico va a desarrollar una cierta respuesta inmune o alergia a cierto tóxico o cierto elemento que no sabemos en el tiempo a qué podemos tener una alergia. Y eso es algo interesante de ver en lo que significa la toxicología ambiental. La susceptibilidad individual está determinada por las variables que cada organismo pueda presentar. Por ejemplo, ¿cuáles son variables individuales? Hablamos de la edad, hablamos del sexo y hablamos de las condiciones fisiológicas. Por ejemplo, una mujer en estado de gravidez o embarazada va a tener otra reacción muy diferente a otra mujer. La edad también es un condicionante. Algunos tóxicos, por la concentración a la dosis que puedan desarrollar, vamos a ver que el efecto va a ser muy superior que a un adulto. O la concentración de este tóxico va a ser más agresiva en condiciones de edad, por ejemplo, ¿no?, de los adultos mayores, de los niños, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos de marcar en lo que es la susceptibilidad individual? Cada organismo es diferente. Puede afectarnos o no. Por ejemplo, los plaguicidas, ¿cómo han sido desarrollados? Se supone que hay determinadas sustancias que van a afectar, por ejemplo, a las proteínas y ciertos elementos de los insectos. De otra manera, no va a afectar a otro tipo de insectos. Lo propio sucede con nosotros. Puede ser que algunos metales afecten a cierta población, otros no. Otros pueden inclusive morir con ciertas dosis pequeñas y a un mismo organismo no. Eso es lo que vamos a especificar con lo que es la susceptibilidad individual. Los estudios de toxicología ambiental dan el resultado de que el límite máximo de la exposición puede representar un riesgo a la población, pero ser socialmente aceptable. ¿Eso qué quiere decir? De que si nosotros, como les mencionaba antes, vamos a hacer una medición, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, lo que es la toxicología laboral, una medición de cierto tóxico a cierta población puede ser aceptable, ya que la toxicidad no va a afectar de manera consecuente a un gran número de la población. Sin embargo, lo que puede ser que también, de acuerdo a esta susceptibilidad individual, ya les dije por qué detonantes, sexo, edad y condiciones fisiológicas o enfermedad, susceptibilidad puede afectar.
Estamos nosotros viviendo en este momento una pandemia, la cual ha afectado de diversas maneras a ciertos organismos. Hemos visto que la primera y segunda ola han afectado más a los adultos mayores. Están haciendo estudios los cuales desarrollan que la respuesta inmune puede ser alta o variable. ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Por qué en esas olas no han afectado tanto a la gente más joven? Obviamente ya están los estudios determinados. A eso se refiere. ¿Está claro? Tanto en individuos y especies también, ¿no? Y el estado fisiológico, como mencionaba. Bien, continuemos. Ahora, vemos las clases de contaminantes. Los contaminantes como tal, de acuerdo a la naturaleza de su producción, podemos hablar de primarios y secundarios. ¿Eso qué quiere decir? Los primarios van a ser aquellos que estén en contacto directo, ¿sí? Puede ser de la fuente al aire, de la fuente al agua o de la fuente al suelo. Estos contaminantes primarios generalmente están en suspensión o están en el agua. Que, por ejemplo, aquí vemos en el cuadro, en el dibujito, la mayoría de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Como vemos, la exposición directa para la vía de ingreso, la vía respiratoria. Es la forma también como se les presenta, ¿no? Disfruten. Perdón. Entonces vemos esto de los contaminantes primarios y van a directamente es por la vía de ingreso. Generalmente hablamos de la vía pulmonar. Como le digo, están en suspensión. Y los contaminantes secundarios, aquí también es casi el mismo gráfico, pero aquí vemos una transformación de acuerdo a la interacción que ha sufrido el metabolismo. ¿Sí? Puede ser que en algún momento ha habido un contaminante primario y ha sufrido una reacción con el medio ambiente, que generalmente es con el oxígeno, y crea otras sustancias mucho más letales. Entonces, estos contaminantes secundarios son los que son más complicados de ver porque no sabemos qué reacción puede haber. Obviamente ya se ha estudiado bastante que los contaminantes químicos atmosféricos van a sufrir una transformación, van a sufrir una oxidación, una fosforilación, etcétera, etcétera, las cuales van a mantener una contaminación superior a lo que es un contaminante primario. Ahora vamos viendo las clases de contaminantes. Vemos estos ya son como ejemplos, ¿no? Los contaminantes del agua. Vemos en el tema del agua, por ejemplo, el primer contaminante, los microorganismos patógenos, bacterias, virus, protozoos, parásitos u otros que pueden ser producto del maltratamiento de las aguas. Directamente pueden influir en causar diversas enfermedades gastrointestinales por su ingesta. Eso es lo más común que podríamos ver, pero más ya viendo la parte química como tal, ver el tema de los residuos orgánicos, que pueden ser igualmente de las aguas hervidas, los desechos, etcétera, y las sustancias químicas inorgánicas. Las sustancias químicas inorgánicas, las más complejas en los metales como el mercurio, el plomo u otros grupos, que pueden ser residuos de la industria y del tratamiento de las aguas hervidas erróneo o de otro tipo que provengan de otros lugares, pero que vayan a ser consecuentes con lo que es la contaminación. Ahora hablamos también de los nutrientes vegetales inorgánicos. Vamos a hablar más adelante de los nitritos y nitratos y los fosfatos, que si bien se disuelven, quedan en el agua, son reabsorbidos por las plantas, pero nosotros cuando los ingerimos ya tienen otro tipo de reacción. También podríamos hablar ya como contaminantes secundarios. Y obviamente los compuestos orgánicos que ya son producto de la contaminación o del uso de químicos para nuestras tareas habituales. Eso ya lo vamos viendo, ¿no? Como les hablaba el ejemplo de la gasolina, el petróleo, los plásticos, los detergentes y los plaguicidas más que todo. En el aire es mucho más difícil de ver, evidentemente, los tóxicos, pero son las fuentes de industria, los polvos, la ganadería, la energía doméstica que hace la generación de vapores y de gases que pueden dañar el estado de salud. Obviamente la vía de ingreso común es respirando estos contaminantes y los problemas de salud, de acuerdo a las industrias que no hacen un buen manejo de estos residuos del aire,
es que hacen la contaminación del aire mucho más letal. Sí, aquí vemos una cartilla de la Organización Mundial de la Salud. La misma decía, ¿no es cierto?, que los países no pueden hacer frente a la contaminación del aire por sí solos. Es un efecto de todos. ¿Qué significa esto? No solamente las industrias producen vapores, ellos obviamente en gran cantidad. Hay leyes en las cuales nos amparan el tema de la emisión de estos vapores, tienen que tener un tratamiento previo antes de ser emitidos al mismo aire que respiramos. El tema del transporte, si bien hay algunos filtros que han puesto en los buses grandes o en otro tipo de automotores para evitar, han debido ver la generación de los últimos autos que dicen no pro ambiente, porque los filtros de la emisión de la quema de la gasolina y de la emisión hace que el efecto de lo que llamamos el calentamiento global y la emisión de estos gases sea minimizado, porque evidentemente todo lo que produce estos contaminantes no pueden ser medidos prácticamente nunca, pero son los que afectan posteriormente a la salud. En lo que hablamos ahora de los compuestos orgánicos van a ser aquellas sustancias que van a exponer al organismo a mayores reacciones tóxicas. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de compuestos orgánicos. No nos olvidemos que los compuestos orgánicos que ya hemos visto seguramente hace muchos años están compuestos por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Por qué llamamos orgánicos? Porque son los elementos principales en todos los organismos vivos que son metabolizados, pero al ser ya químicamente orgánicos y tener estos elementos, se vuelven ya obviamente parte de lo que son los tóxicos ya industriales. Por ejemplo, el alcohol butílico, el solvente para el thinner, la acetona. ¿Quién de las damas presentes no se ha pintado las uñas, por ejemplo, y para limpieza de las uñas, la acetona? En grandes cantidades, obviamente tienen mayor toxicidad y los disolventes utilizados, ¿no es cierto? Todo esto son compuestos orgánicos utilizados en la industria. Sí, aquí hay otros ejemplos de compuestos químicos orgánicos. En este punto es importante determinar dos tipos de compuestos orgánicos, que son los orgánicos persistentes y los compuestos orgánicos volátiles. ¿Sí? Por ejemplo, en el esquema que les he puesto aquí, tenemos la dioxina liberada al quemar los plásticos. Estos están en el aire y son absorbidos por las plantas, que son alimento para el ganado, ¿no es cierto? Aquí en este dibujito. Aquí vemos, ¿no es cierto?, el nivel de dioxina ha bajado, pero como ha sido metabolizado por la vaca, en este caso, ha aumentado. Aquí hay una madre, una mujer, que está ingiriendo este nivel de dioxina alto, porque no ha habido un tratamiento de esto. Y este pasa al niño por la lactancia, pero ha transformado este nivel de toxicidad. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos viendo que estos químicos orgánicos persistentes, que llamamos COP, van a permanecer de generación tanto de metabolismo con el medio ambiente, ya sea en el suelo, en los animales, hasta la ingesta final, y van a persistir en la naturaleza. Ahora los volátiles son aquellos que no van a persistir, pero van a ir directamente al aire. Sí, estos ya vamos viendo los efectos de los compuestos orgánicos volátiles. Vamos directamente a estos porque aquí, por ejemplo, vemos los ejemplos del sistema respiratorio, ¿no? ¿Qué puede causar? El efecto del ozono, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno. Todo esto ya se ha estudiado qué efectos causan cada uno de los tóxicos. Como les decía, la vía inhalatoria en el efecto de los volátiles y los persistentes por la vía digestiva. Entonces, vamos viendo cada uno de estos elementos, cada uno de estos químicos, qué reacción puede tener.
Aquí, por ejemplo, hay algunos efectos que pueden, ¿no? Irritabilidad, dificultad de concentración. Todo esto se ha estudiado a partir de cada uno de los compuestos que vamos viendo más adelante. Entonces, estos, los contaminantes HPA son los hidrocarburos alifáticos. Estos también, aparte de ser contaminantes utilizados en la industria, pueden ser cancerígenos, mutagénicos o teratogénicos, que vamos viendo están presentes en los alimentos cocinados. Un elemento interesante de este tipo de contaminantes, si bien nosotros podemos decir no estamos expuestos, pues sí, en el momento de cocinar a la parrilla o a la barbacoa, el pescado ahumado, etcétera, etcétera, podemos producir hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso es por la metabolización y por otro como un efecto secundario. Sí, si bien recuerdan cómo teníamos los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Estos son de contaminantes secundarios, pero es por un tratamiento previo, no por metabolismo, pero que pueden afectar a la salud. Sí, y aquí vemos algunos ejemplos. Considero que en el momento que nosotros hagamos un estudio de lo que es cada uno de estos elementos, podríamos ir viendo y encontrando mucha bibliografía. Les he compartido unos dossiers que he encontrado muy interesantes acerca de lo que es el tratamiento de la toxicología ambiental. Ahí podemos ver cada uno de los elementos. No es importante que sepamos de memoria o motivo de este diplomado, sino más bien cuál es el alcance de cada una de estas sustancias, cómo pueden ser producidas y obviamente cuál es el efecto que pueden producir posteriormente. Hablábamos de los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no es cierto? Porque permanecen mucho tiempo en el ambiente o por consecuencia en los tejidos grasos o en el organismo para tener un efecto crónico de mayor difusión en lo que es el medio ambiente, en el mismo organismo o también directamente está como guardado. En las concentraciones bajas afectan a la salud, y ya lo habíamos visto que les había dado los ejemplos, y pueden mantenerse en el tiempo. El ejemplo que les daba, por ejemplo, de la dioxina, que está por la quema de los plásticos, ¿no es cierto? Y que llega como residuo final al lactante, es toda la serie de pasos que ha tenido, pero nunca ha desaparecido. Y aquí lo vemos ejemplificado y más detallado como los COP que les mencionaba anteriormente. Sí, otros ejemplos de COP, hablamos de los plaguicidas, de los policlorobinifinilos, que son los productos industriales, otros plaguicidas y otros contaminantes industriales. Para todo esto, se ha estudiado no solamente los efectos, sino su persistencia, la concentración en el tiempo, su concentración en el suelo, en el agua, etcétera, etcétera. La mayoría de los tóxicos que podemos ver en el ambiente son generalmente residuos industriales. Cada uno tiene una consecuencia como efecto tóxico en los organismos. Aquí vemos un poco de la estructura de estos COPs. Ahí está el DDT, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? El tema de los, como son persistentes, como se generan y se quedan en los lácteos, en la carne. Sí, con productos, inclusive el tema de las malformaciones. Sí, a modo de ejemplo. Vamos a hablar ahora de lo que son los plaguicidas. El ser humano para mejorar la producción agrícola y evitar las plagas, pues se llaman plaguicidas, ¿no es cierto? El tema de los insectos o las larvas, inclusive de bacterias y microorganismos que puedan dañar la cosecha, ha diseñado químicos, los cuales son los que mayormente afectan tanto a la tierra, al suelo y al aire, por lo que es importante también tomar en cuenta de los plaguicidas, ya que el efecto letal, si bien ha medido los efectos que puede causar en estas plagas, llamémoslo así, al conjunto de insectos y a los cuales están destinados para su producción, también afectan a la vida humana. En los años 20, 30, cuando había el roceo constante de grandes hectáreas de cosecha, se notaba de que algunos niños nacían ya con efectos. Por ejemplo, ya las mujeres embarazadas perdían a los niños
o nacían ciegos o anencéfalos, ¿no es cierto? Había varias consecuencias porque ha sido una de las consecuencias de haber rociado, por ejemplo, el famoso DDT, los plaguicidas. A partir de eso, nosotros tenemos que tomar mucha importancia a lo que se llaman este tipo de sustancias orgánicas producidas en contra de del medio ambiente, ya que ahora se están estudiando otro tipo de plaguicidas que sean menos letales. Vamos viéndolos, ¿no es cierto? Aquí ya hablan las circunstancias de exposición, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Antes se hacían bueno, ahora en Bolivia todavía se realizan en otros países de primer mundo, hacen otro tipo de tratamientos a los suelos o hacen cultivos, como les mencionaba. En cambio, ahora todavía aquí en Bolivia seguimos haciendo los riegos o las avionetas para hacer el riego de ciertos plaguicidas. Ahora, ¿cómo podemos estar expuestos? Por circunstancias laborales, aquellos que están expuestos directamente en el tema de la cosecha o en la recogida y la utilización de la cosecha por motivos industriales, pueden afectar su salud por eso. Obviamente el agua, la más contaminada, el suelo y obviamente aquí el tema de los intentos suicidas y homicidas, que va a ser materia de ver más adelante el tema del análisis toxicológico forense. Obviamente sabemos que, por ejemplo, los órganos fosforados son utilizados muy comúnmente para intentos suicidas, ¿no es cierto? Aquel consumo de alimento por lavado deficiente. Nosotros tenemos la costumbre de a veces servirnos un cierto vegetal, lavarlo, ¿no es cierto?, con el famoso DG6 para evitar el tema de la contaminación de bacterias de tipo orgánico, pero no hay algún elemento que pueda eliminar completamente este efecto químico que ya está inserto en él. Entonces, de pronto, el tipo de plaguicida puede también tener consecuencias tóxicas posteriores. Aquí vemos ya los plaguicidas insecticidas, que directamente van a los insectos, que pueden ser también qué tipo de plagas, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de plagas para qué están diseñados? Herbicidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas, ¿no? Para los gusanos, para los ácaros, para los hongos, para las hierbas y para los insectos, ya no de atrás hacia adelante. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, vamos viendo qué tipo de plaguicidas hay en el ambiente. He hecho más énfasis en esto de los plaguicidas por lo que les mencionaba que son la mayor cantidad de contaminantes no industriales que tenemos en nuestro suelo y en las aguas que podamos nosotros estar en contacto. Los insecticidas están diseñados para combatir insectos y obviamente es un problema de salud pública porque el rociado y el uso inescrupuloso de ciertas sustancias que en muchos países sí están prohibidos, pero aquí siguen permitidos, hacen que el efecto tóxico sea en mayor medida. Entonces, de acuerdo a la composición química, tenemos los organoclorados, los organofosforados, los carbamatos, piretroides, juvenoides, neonicotinoides, inorgánicos y otros, que son los comunes que vamos viendo de acuerdo al efecto que vaya a tener. Ahora hay insecticidas orgánicos e inorgánicos. Los inorgánicos son los más difíciles de ser disueltos, pero son químicamente más estables, pero persisten más de acuerdo a la concentración que se utilice. Afectan más a los insectos, se supone que no al humano, que debería ser un insecticida ideal, pero ya lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Cualquier tóxico puede afectarnos de cualquier manera, de acuerdo a nuestra susceptibilidad individual. Sí, como por ejemplo en la antigüedad utilizaban azufre y ácido bórico. Y también aquí podemos ver un estudio del tratamiento, ¿no es cierto? Como sin azufre es de acuerdo a lo que ha crecido. Han hecho tratamientos con azufre, sin azufre. Es interesante ver que estos inorgánicos que eran utilizados mayormente podían haber sido más letales para los insectos. Sin embargo, las concentraciones ya de estos químicos en la naturaleza han visto en el tiempo que pueden ser mucho más letales para el humano. Por eso han sido menos utilizados, bueno, son menos utilizados actualmente. Ahora los botánicos, ¿no es cierto? Para el tema de las plantas. No se olviden que no solo están directamente involucrados a los insectos,
pero estos ya son de origen más natural. Por ejemplo, la nicotina, que directamente mata ciertos escarabajos y algunos otros polvos extraídos de otras plantas para, obviamente, todos eliminar los insectos. Otros insecticidas derivados de las plantas, por ejemplo, rotenona, la piretrina, que también es muy antigua, pero se sigue utilizando. Ahora, por ejemplo, el uso de aceites esenciales, de romero, de tomillo, de acuerdo al tipo del cultivo que se va a utilizar, es que también han utilizado de la manera más natural posible. Este tipo de insecticidas supuestamente son mucho más amables con la naturaleza. Sí, obviamente letales para los insectos, pero para evitar la degradación de las mismas plantas. Los organoclorados, que han sido muy utilizados en la agricultura en los años 40 y 70, y que hasta ahora la toxicidad evaluada para el humano ha sido moderada. Sin embargo, como les mencionaba, no han prohibido en muchos sitios. ¿Por qué? Porque hay una persistencia de los residuos de estos insecticidas en la naturaleza, y los efectos adversos que continúan en el humano han sido mucho peores en los animales también. No nos olvidemos que cualquier tóxico ambiental no solamente va a afectar al humano, que es materia de nuestro estudio, pero el tema del ganado, de los animales de cría, de los animales domésticos también han sido afectados. Entonces, por eso también se han dejado de utilizar este tipo de insecticidas. Sí, aquí vemos el lindano, por ejemplo, en su estructura química. No se olviden de que los compuestos orgánicos de tipo alifático son los que más persisten en la naturaleza y son aquellos los cuales más peligrosos. Aquí vemos un ejemplo de tóxico, ¿no? Siempre vamos a ver este tema de elementos en los empaques, pero creo que la mayor información que nosotros podamos tener acerca de qué estamos poniendo a nuestra cosecha, a nuestra alimentación, también sería importante revisar. Es por eso que también es motivo de los temas posteriores en lo que es la toxicología laboral. Sí, aquí podemos ver algunas propiedades físico-químicas de los organoclorados. Sí, aquí vemos cómo han afectado algunos animales, por ejemplo el DDT. Por eso el DDT ha sido uno de los insecticidas más prohibidos ya en este siglo. Y los organofosforados. No nos olvidemos que los organofosforados son los más comunes actualmente utilizados, no solamente para los insectos, sino también son derivados para los roedores. Y el tema de la intoxicación por este tema de los aditivos utilizados en este tipo de insecticidas es que los efectos tóxicos son mucho más relevantes para el estudio posterior de los efectos colaterales que vamos a ver ya en los otros módulos, pero que nosotros tenemos que conocer para qué se han utilizado o cuál es el desenlace que podría ocasionar este tipo de insecticidas. ¿Sí? Igualmente mencionamos las propiedades físico-químicas muy liposolubles. No se olviden que cuando hablamos de liposolubilidad, que pueden ser mayormente absorbidos por el tema de la ingesta. Entonces, por eso también se vuelven mucho más letales en su efecto tóxico. Esas condicionantes metabólicas las van a ver en los siguientes módulos, por lo que nosotros vamos a pasar esto un poquito más de lado. Y otro tipo de insecticidas, los carbamatos, el tipo de los alcaloides utilizados, por ejemplo, como principio activo de tipo primero medicinal y luego el efecto insecticida que han tenido, los han hecho más amigables, así como los botánicos que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, su estructura es bueno mencionarlas. ¿Sí? Como ejemplos tenemos al SEBIN, que era muy utilizado anteriormente y tienen baja toxicidad. Por eso se han utilizado con mayor por ejemplo, para los ácaros, para los piojos o para el control de este tipo de insectos y plagas, para evitar el desarrollo en los mamíferos, por ejemplo. Entonces, las cosechas y todo el tratamiento que ha habido para evitar la producción de estos ha sido menos letal para el ganado y mejor utilizado. Y otro tipo de insecticidas, piretroides,
ver la evolución de los insecticidas es interesante porque si bien antes utilizaban, como habíamos visto, ¿no? Las sustancias puras como el azufre y el boro, han ido utilizando otro tipo de químicos, los cuales han bajado la toxicidad, en lo que significa obviamente el contacto con los otros organismos. Evidentemente para matar los insectos y no dañar ni al ganado ni a los humanos que hagan la manipulación de estos efectos. Sí, por ejemplo, dice, no es tóxico, no hay un órgano blanco y los peces y los invertebrados que han sido eh, en contacto con este tipo de insecticidas no han sido afectados. Entonces ha ido evolucionando el tema de los insecticidas de ese tipo. Sí, aquí hay un ejemplo de la permetrina, que era para los piojos. En ciertos países, directamente algunos piretroides son insertados en los shampoos, en los jabones, para que los niños puedan ser lavados o las personas que ya han sido afectadas sin que tengan efectos tóxicos exagerados ni duraderos. Y sin embargo, han ido evolucionando en la concreción de este tipo de tipos de insecticidas. Sí, lo propio con los juvenoides, como les decía, ha ido desarrollando otro tipo de elementos orgánicos para evitar el efecto tóxico en los humanos. Tenemos aquí ejemplo de los juvenoides, las diacilhidracinas, las triacinas y las diacilas. Igualmente para la degeneración de las larvas de los mosquitos. Aquí hablábamos también de los neonicotinoides, también de efectos botánicos y de un desarrollo mayor que han tenido las plagas, o perdón, de los insecticidas para el control de plagas. Sí, generalmente con la evolución de este tipo de insecticidas más amigables con la naturaleza, inclusive para las abejas. No nos olvidemos que queremos, con lo que sean la idea de la formación de los insecticidas es eliminar a las plagas, a los que puedan dañar las cosechas o perjudicar al ganado. En este caso, ha habido una generación de nuevos insecticidas, nuevas formulaciones que eviten matar a nuestros insectos benéficos, como son las abejas, ¿no es cierto? Sí, algunos efectos que pueden ocasionar los plaguicidas en los organismos vivos: diarreas, gastritis crónica, intoxicaciones, infertilidad, ceguera y atrofia del sistema nervioso. Estos son los efectos tóxicos que han ido a lo largo de la naturaleza de acuerdo a la reacción del organismo al cual ha sido blanco. La intoxicación por plaguicidas puede llevar inclusive hasta la muerte o también causar efectos cancerígenos y efectos inmunológicos crónicos, de acuerdo al tipo de exposición. Ahora ya se ha medido los efectos, lo que les mencionaba anteriormente, y siendo redundante acerca de la producción de estos plaguicidas, en que sean mayormente amigables con el resto de los organismos a los cuales no son blancos. Y aquí hablábamos que los riesgos para la salud, de acuerdo a la alimentación o los accidentes que puedan ser o los intentos suicidas, van a ver a lo largo del tiempo de acuerdo al efecto tóxico y a la concentración. Es por eso de que se han estudiado más y más los plaguicidas y lo que les había mencionado del tipo de la generación y la producción de este tipo de químicos en la industria. Ya pasamos a otro tópico interesante de lo que es los tóxicos de la naturaleza. Hablamos de los nitratos y nitritos. El nitrógeno como tal es un compuesto inorgánico, mismo que es componente importante de lo que son los compuestos orgánicos, que existen en la naturaleza, en el aire, en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de lo que es el ciclo del nitrógeno. Nosotros, para poder subsistir, tenemos que tener ciertas concentraciones de nitrógeno que son también parte del metabolismo normal de los organismos vivos, tanto de animales, de plantas y del ser humano como tal. Estos nitratos, que son los menos tóxicos, se encuentran en los vegetales verdes, verde oscuro, que llamamos con hierro, etcétera, y que no son producidos por nosotros, sino más bien por los microorganismos en nuestro intestino. Ahora vamos a ver a continuación el ciclo del nitrógeno, que es importante para que ustedes sepan
¿En qué momento puede ser esto derivado un tóxico? Los nitritos como tal, nitratos y nitritos que hablamos, no pueden afectar a la vida humana, pero hay un momento en el cual, como lo vamos a tratar como si fuera un contaminante secundario, hablamos de una contaminación y una generación de cáncer o de otros efectos tóxicos de largo plazo por el tipo de tratamiento que se hace a las carnes cuando son tratadas con un elemento secundario. Por ejemplo, el curar las carnes con bastante sal, el tema de los embutidos y otros lácteos en los cuales se les añade el nitrito de sodio como un conservante, han degenerado en un efecto tóxico contrario a la salud. Es por eso que es importante mencionarlo en este momento como un tóxico de tipo ambiental. Aquí vemos el ciclo del nitrógeno. Si vamos a partir de lo que es el nitrógeno atmosférico, es metabolizado para nitritos, luego se vuelven nitratos, ¿sí? Y estos son conservados en los vegetales como proteínas vegetales. Vuelve a la naturaleza, pero estos al ser consumidos y derivarse a lo que es el tejido animal, estamos hablando de que esta materia inorgánica vuelve al organismo por acción de la bacteriana y la descomposición al mismo ambiente, pero otra vez metabolizada por las bacterias y directamente derivadas para formarse parte de la alimentación normal y cotidiana, tanto de animales como del humano. Entonces, es importante ver que en esta parte, que digamos es el ciclo normal del nitrógeno, la derivación del efecto tóxico está precisamente en el tratamiento, como les vuelvo a mencionar, de un tipo secundario que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, los nitratos están presentes, como les digo, en suelos, agua, vegetales. Se han vuelto materia controversial acerca de que las concentraciones nosotros que deberíamos consumir están medidas ya en lo que es el metabolismo propiamente de la ingesta por la acción bacteriana en nuestro intestino. Sin embargo, la curación de estos, de los embutidos, etcétera, etcétera, y estas concentraciones elevadas que podemos tener han degenerado en lo que es el cáncer de colon. Hay un estudio muy interesante que me parece que les he compartido en esta parte de los nitratos y de los compuestos orgánicos, que si no se los voy a revisar, que les he mandado porque tenía un artículo muy interesante de esto, en que han hecho estudios, por ejemplo, en España, donde es muy común tener las carnes curadas y los embutidos, todos aquellos, inclusive los lácteos, el envejecimiento de los quesos, que tenían el nitrito de sodio como parte de la alimentación, han degenerado en estudios de hasta de un 7% de la manifestación de lo que es el cáncer de estómago. Por eso es importante ver qué tipo de cultivos estamos teniendo y obviamente agregantes a los elementos de las carnes principalmente son las que han degenerado más el efecto cancerígeno. Hay un estudio en el cual menciona de que los vegetales, por más elevados formación de nitritos y nitratos podamos tener, no afectan sustancialmente al humano. Es más, el estudio que se ha visto en esta población en España había visto de que si bien nosotros podemos ingerir grandes cantidades de carne curada o embutidos, podría ser contrarrestada con el tema de los vegetales, ya que esta absorción de los vegetales de acuerdo a nuestra naturaleza metabólica, vamos a ir viendo de que no ha ido contrarrestando en realidad el efecto cancerígeno y la compensación vegetal de acuerdo a la ingesta de estas carnes había suprimido mucho el efecto cancerígeno posterior. Por eso también lo mencionamos como parte de uno de los efectos de nuestro estudio en toxicología ambiental. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? El curado de las carnes para evitar, mejorar el sabor, evitar que, por ejemplo, las esporas de Clostridium, que es uno de las bacterias en condiciones anaerobias, hace desarrollar mayormente intoxicaciones.
evite la generación de este tipo de bacterias. Han sido por eso las curan con el nitrito. Y lo que les mencionaba del estudio de España que había revisado para que compartir con ustedes. Sí, entonces esta parte léanla y pueden comentarme después acerca de todo esto del tema del curado de las carnes. La interrupción que nosotros hacemos al ciclo normal del nitrógeno es lo que hace de estas sustancias como contaminantes secundarios. Sí, aquí vemos, ¿no?, un ejemplo de los vinos y de las carnes y embutidos que pueden desarrollar este tema de la degeneración intestinal y un cáncer posterior. Me imagino que esto también ya lo han leído, ¿no? Bien, pasemos ya un poco, esto es el tema de los metales pesados. Si bien en la naturaleza habíamos visto, ¿no es cierto?, tanto los plaguicidas, las sustancias en el aire, el tema de los metales pesados es un tema muy controversial en lo que significa el manejo del medio ambiente. Se han descrito metales pesados muy complejos acerca de lo que significa el tratamiento como tal para las condiciones laborales y para las condiciones de vida del organismo. Sí, o sea, de los seres vivos en general, tanto del ganado, los animales de cría, en lo que es las condiciones ambientales y aquello que pueda afectar a la naturaleza, como nosotros mismos. Y vemos el tema de los metales pesados como degeneración y fuentes de contaminación por el acceso industrial y el mal manejo de las fábricas, de las industrias que utilizan estos elementos como no solamente como residuos, sino también como disolventes. Por ejemplo, aquí vemos el tema del plomo. Para la siguiente clase, antes de que vayamos revisando esto de los metales pesados, les voy a mencionar unas cartillas muy interesantes que ha publicado la OIT acerca de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, acerca de cuánto podemos manejar de las concentraciones de ciertos metales. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos como contaminación ambiental. Posteriormente lo vamos a ver igualmente como contaminación laboral, ¿sí? Entonces, estas cartillas son materia de estudio y de trabajo aquellos que hacen medicina laboral o aquellos que hacen esta medición. En el laboratorio se miden los metales pesados por tema de concentración y dosis y obviamente reflejando lo que es la susceptibilidad individual de cada trabajador. Es muy interesante ver este tema de los metales pesados, pero lo vamos a ver aquí como las fuentes de contaminación al medio ambiente. Han debido leer ya anteriormente a la exposición que son partes fundamentales, ¿no es cierto?, de las fábricas, el tema de la metalurgia como residuos, el tema de la elaboración de pinturas y las gasolinas. ¿No es cierto? Que pueden ser motivo también de inhalación o de ingesta. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo podemos las partículas de plomo por el tema de las combustiones exageradas, las fundiciones, etcétera, y las ingestas como el polvo o los alimentos contaminados por precisamente los residuos industriales. Si hablamos del mercurio, el mercurio también es un metal pesado que puede tener gran controversia y efectos tóxicos, principalmente en el desarrollo del bebé, que se ha visto muy afectado. Ha habido estudios muy interesantes acerca de cómo en la industria anteriormente se manejaba el mercurio, principalmente para el tema de la producción de cables eléctricos, para el tema del tema de perdón, el tema industrial para el aislamiento y los incineradores. No se olviden de que todos estos elementos son utilizados en la industria y se han visto más los efectos tóxicos a nivel orgánico, como los menciono aquí, ¿no es cierto? Ya puede ser metálico o inorgánico. Al nivel del tema del ingreso, de la vía de ingreso, vemos que ha afectado al sistema nervioso, a los pulmones, etc.
El tema de los grados de mercurio, por ejemplo, en el aire, perdón, en el agua, afecta y se acumula en los peces. Muchas veces el tema de la contaminación del mar, por ejemplo, han medido niveles de mercurio y en los peces, por eso inclusive hay criaderos que están aislando todo ese tema de la contaminación precisamente porque los procesos industriales que anteriormente, como son metales pesados, no han podido ser degenerados. Ahora el tratamiento de las nuevas formas, digamos, de peces para la ingesta, tienen que tener otro tipo de tratamiento si es que se quiere hacer cultivos, por ejemplo, de peces o de mariscos en algunos países, precisamente por la bioacumulación que puede sufrirse por el mercurio. El cadmio es otro de los metales pesados, pero ha sido ya bastante suprimido en algunos procesos industriales. Sin embargo, los efectos que ha causado tanto en los niños en el nacimiento y como carcinógenos son muy importantes. Sí, obviamente también, como les digo, todos estos metales pesados son por contaminación industrial en su mayoría. ¿Sí? El cromo, también el cromo ha sido muy utilizado en el tema de la industria textil y para las pinturas. Cuando uno añade cromo de cierto peso molecular, el cromo 2, el cromo 3, sabemos de que hace la variación de las pinturas. Entonces es muy utilizado todavía en la industria. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todas las actividades que han degenerado de la industria y de la utilización de los cromos es que se ha visto de lo que los residuos pueden afectar y ser carcinogénicos en las personas que los manipulan de acuerdo a la concentración. Sí, que esto también podrían revisarlo para más adelante. Les he dejado un artículo de todos los metales pesados y las consecuencias en el ser humano. El arsénico. Del arsénico se ha hablado mucho en la antigüedad. Era uno de los preferidos para intoxicar porque no deja residuos, ¿no es cierto? Y el tema del seguimiento en la tierra, o sea, en los suelos, es lo que hace más tóxico en su forma inorgánica. Es por eso que no se puede hacer seguimiento, ¿no? Hay muchas historias de cómo el arsénico ha sido utilizado como uno de los mejores venenos. Sin embargo, sabemos que nosotros estamos expuestos porque igualmente es un metal que ha sido utilizado en la industria para el riego y para evitar la polución de algunas sustancias, igualmente en las cosechas y en los cultivos. Pero el tema del uso del arsénico y su exposición prolongada hace que estas lesiones a posterior como efectos subcrónicos sean también de importancia en el estudio de lo que es la toxicología ambiental. Bien, aquí vemos el consumo de agua y alimentos de lo que es el arsénico inorgánico, las aguas subterráneas, estos elementos se han quedado principalmente igual lo que les mencionaba del mercurio, el arsénico se ha quedado en los animales de cría, en los peces, etcétera, etcétera, pero con la consecuencia de que las bajas concentraciones han bajado también la toxicidad. ¿Sí? En los procesos industriales, el arsénico es utilizado para el proceso del vidrio, de pigmentos, textiles, papel. Lo vamos a ver en nuestra siguiente clase en toxicología laboral, pero es importante que nosotros sepamos que todo lo que es los metales pesados son afectados principalmente por los procesos industriales y que pueden derivarse tanto al suelo, al aire y al agua para que su concentración den los efectos tóxicos que les había mencionado. Y bueno, otro de los tóxicos ambientales que se mencionan aquí, ya como parte de los procesos individuales que podremos sufrir, es el tabaco. El tabaco no solamente afecta a los pulmones de aquel que fuma, también los residuos inorgánicos que puede dejar a la larga, porque los que les había mencionado, ¿no es cierto?, de los plaguicidas que utilizan nicotina, si bien pueden matar
a los insectos, la concentración de lo que las bases de los residuos orgánicos, tanto en el aire, también pueden ser afectados y también son procesados industrialmente. La industria del tabaco ha sido una de las más toxicogénicas a nivel de lo que es el tema de las susceptibilidades individuales. Sí, el riesgo del tabaco ha sido mayormente estudiado, el tema del cáncer, etcétera, etcétera, pero se lo menciona aquí porque no solamente el fumador es el que se ve afectado, sino el no fumador. Ahora han suprimido el tema del tabaquismo en lugares cerrados precisamente porque ahora las consecuencias a largo plazo no se ha visto solamente en las personas que consumen el tabaco, sino en los, y en los interiores, en los niños, etcétera, etcétera. Entonces también se lo menciona aquí como parte de un contaminante de tipo industrial o medioambiental que podemos estar expuestos. Eso sería la parte de lo que veamos el tema de toxicología ambiental. Si bien la parte de química toxicológica es un poco pesada en ese sentido, ¿no? De anotar cada metal pesado, cada elemento que pueda afectar, lo importante de estos tópicos que podamos añadir como nosotros, como parte de lo que es la toxicología médica forense, es que tenemos que tener en cuenta los principales acápites de lo que les he mencionado, tanto la dosis como el efecto tóxico y las consecuencias en el organismo. En los siguientes módulos se van a ver los efectos y cuál va a ser la interacción que nosotros podamos tener de acuerdo a lo que se ha revisado. En esta parte vamos a ir revisando en la siguiente clase ya los otros tóxicos. No quisiera que nosotros nos vayamos sin tener las definiciones más importantes de lo que habíamos visto en la toxicología ambiental. Lo que les digo, ¿no? A veces querer mencionar todos los tóxicos o mencionarles directamente los efectos de cada uno de los metales, de los compuestos, etcétera, etcétera, es demasiado pesado. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que llamamos directamente como a modo de introducción la química toxicológica ambiental, es quedarnos con los conceptos de la dosis y del efecto tóxico y más que todo de la susceptibilidad individual. Eso ya vamos a verlo más adelante y en los otros módulos se va a hacer hincapié a qué vamos a llamar después lo que es un efecto tóxico de acuerdo al tóxico en el cual ha sido interaccionado el organismo blanco. Estos pequeños conceptos que les he podido vertir los vamos a ir desarrollando. Si tienen algún cuestionamiento, me gustaría escucharlos. Yo sé que ustedes han debido ver, si se han inscrito a este diplomado, han debido ver otro tipo de desarrollo, quizá ya viendo el tema de su interacción profesional acerca de lo que les llama más la atención. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Veo, ¿no? Conde Vidal, Jocelyn, en el tema de la raza, sí podría ser un cuestionante, un tema de susceptibilidad individual o de población, pero no se ha estudiado. Generalmente en el tema de la afectación del efecto tóxico de las susceptibilidades individuales habíamos hablado más que todo de la edad, del sexo y de las condiciones fisiológicas, embarazo o enfermedades de base, ¿no es cierto? Algo que quería mencionarles en el tema de la dosis, que lo vamos a ver en la siguiente clase acerca de lo que es la toxicología ya laboral, son las dosis, ahí lo que llamamos los conceptos de dosis letal de la DL50, ¿no es cierto? La dosis letal 50, que quiere decir que va a producir la muerte de la mitad de los individuos en los cuales se ha desarrollado. Hay un comentario interesante acerca de lo que es la absorción y la exposición, que de pronto se me ha pasado aquí al revisar. No nos olvidemos de que cualquier tóxico, al ser absorbido por el organismo en cuestión, van a tener las fases, las cuales pueden ser también motivo de diagnóstico y de tratamiento. Cuando nosotros hablamos de lo que es
previo a esta explicación, es la farmacología. Hablamos del estudio metabólico del fármaco, ¿no es cierto? Que llamamos LADME, la liberación, absorción, distribución y metabolismo. Y la excreción, que llamamos, ¿no? En todo lo que es el circuito de lo que es la absorción del fármaco. En el caso de los tóxicos, no hay una liberación. Directamente hablamos del efecto ADME, que es absorción, donde la vía de ingreso, la distribución y obviamente el ingreso al órgano diana y el metabolismo. Lamentablemente en los tóxicos muchas veces no hay excreción. Puede permanecer, puede ingresar al DNA, puede ser teratogénico, cancerígeno, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de metabolismo que sufre el tóxico, que eso ya lo van a ver en la parte clínica, también tiene que ser motivo de interés para nosotros como estudiantes de toxicología clínica. Ahí ya van a ver los efectos que el tóxico puede hacer, efecto en el organismo, en el órgano diana, etcétera, etcétera. Por eso es importante que manejemos estos conceptos, el tema de la dosis, del efecto tóxico, de la susceptibilidad individual, del órgano blanco al que va a ir y obviamente la ruta de exposición. Vamos a ver muchas rutas de exposición las siguientes semanas a partir de lo que es la toxicología laboral. Cuando ya veamos un poco de alimentos en la subsiguiente clase, también vamos a ver el tema obviamente de alimentos por ingesta o por inhalación también, de acuerdo a lo que veamos y el tipo de alimentación y del curado de los alimentos. Por ejemplo, lo que veíamos nitratos y nítritos, es muy común ver el tema de toxicología alimentaria, por ejemplo. Aquí les he dado un esbozo de todo lo que podemos ver, los desechos de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, quedémonos con esto, por favor. El tema de las vías de exposición, que sería lo más sobresaliente, y la parte, ¿no?, de los insecticidas, de los metales pesados. Ese detalle, si ustedes van a hacer, por ejemplo, van a hacer una especialidad en medicina laboral o en medicina forense, al tópico, a la consecuencia que ustedes vayan a ver estudiando, y eso lo van a ver en la parte de la revisión de laboratorio, van a ver cuál ha sido la vía, cuál ha sido la susceptibilidad, qué mediciones podemos hacer. Eso también se ve, mucho lo vamos a ver en unos ejemplos en lo que es el estudio de aquel compuesto tóxico, por ejemplo, de exposición laboral. Es como si nosotros tuviéramos que hacernos análisis de todo lo que estamos expuestos, materia de lo que nosotros tenemos como exposición normal. En el caso del medio ambiente, por ejemplo, como somos susceptibles a cualquier momento tomar agua contaminada, comer carnes maltratadas, o etcétera, etcétera, acerca de cosas que no podamos medir, estamos más expuestos. Sí, en cambio, en el tema de riesgos laborales, ahí van a ver de que tiene que hacerse un seguimiento de los tóxicos y del efecto adverso que puede ser condiciones laborales. Eso ya es un poco más al detalle y esta ha sido una exposición para que veamos más que todo a nivel general. Sí, bien, entonces si tendrían alguna pregunta, una inquietud o algo, me gustaría mucho de que revisen estos artículos que les he mandado. Hay un dossier muy interesante de lo que es la toxicología ambiental, cuyos principales acápites hablan principalmente de estos tópicos y estos conceptos que van a manejar a lo largo de todo lo que es el diplomado, y les sugiero que los vayan leyendo. El día domingo les voy a pasar la siguiente exposición, que ya va a ser toda la parte laboral. Quisiera que revisen también lo que son el OIT, también el OIT aquí en Bolivia, cuál es la normativa aquí para que ustedes vayan interiorizándose más que todo en las condiciones laborales a las cuales están efectos para la siguiente clase. Si tendrían alguna consulta, podríamos dar por concluida esta clase y el domingo les mandaría el material para nuestra siguiente clase.